cuando yo estaba en la época del colegio, hace unos cuantos años, uno de los deportes que nos enseñaron fue el básquetbol. La primera vez que nos enseñaron básquetbol, había una efervescencia por aprender básquetbol, porque estábamos en épocas de Michael Jordan, el jugador más grande de la historia de la NBA, espectacular jugador, y todos queríamos ser como él. Y entonces nos enseñaban, eso sí, no las cosas espectaculares que él hacía, sino las cosas más básicas. Y una de las cosas básicas que recuerdo que nos enseñaron era a pasar el balón, ¿sí? Y entonces en este pasar, aquí tenemos una maestra de educación física que me va a corregir, ¿ya? Pero había un pase donde yo tenía que tomar el balón y lanzarlo, ¿no? Había uno donde tenía que picarlo y lanzarlo, y había otro que tenía que lanzarlo directamente. Y eso nunca fue un problema para mí, podía lanzar el balón. ¿Ah? Exactamente. El problema para mí estaba en recibir el balón, porque a la hora de recibirlo, aunque sí lo recibía, generalmente tenía un dedo mal puesto y siempre me golpeaba el dedo y se me hinchaba y tenía que pasar varios días sin jugar porque me costaba recibir el balón. Me di cuenta que había nacido para el fútbol, no para el básquetbol. Pero a diferencia de mi historia con el básquetbol, a nosotros en la vida nos cuesta más soltar que recibir. Para mí la recepción era una complicación. Siempre me lesioné, incluso cuando años después me daba por ir con los amigos a jugar. Siempre ese fue un tema. Siempre recibir el balón era una complicación. Pero soltar el balón no. En nuestra vida nos pasa, creo yo, al revés. Es más fácil recibir que soltar. Porque nos encanta recibir. Nos encanta que nos den. Ah, qué bonito se siente cuando te traen algo. Un día de estos, la semana pasada, apenas entré, tenía 2 regalitos. Una bolsa con una guanábana gigante, que ya me la comí. Y después un café. Entonces, imagínense la felicidad. Recibir nos encanta, pero soltar nos cuesta. Nos cuesta un poco más soltar. Somos muy dados a aferrarnos a las cosas. Tengo algunos ejemplos de cómo no nos gusta soltar. Nos aferramos a las personas. Nos cuesta superar, por ejemplo, la muerte de un ser querido, porque nos aferramos a ellos. Nos aferramos a los momentos. Nos cuesta superar las experiencias bonitas que vivimos. Y hasta llegamos a pensar que todos los tiempos pasados eran mejores. Usted escuchará a los adultos siempre decir, en mis tiempos esto era mejor. En mis tiempos esto pasaba de otra manera, era mejor, mis tiempos eran mejores. Solemos pensar que el pasado es mejor, porque nos aferramos a los momentos tienen gran significado sentimental para nosotros. También nos aferramos a las cosas. Nos encariñamos con lo que no tiene vida, nos encariñamos con un carro, con una casa, hasta con un celular. Las cosas parecen tener un valor para nosotros. Hay gente que ha acumulado todo lo que ya no usa, desde ropa hasta celulares, ¿no? Yo tengo mi Nokia, aquellos indestructibles. Las cosas, y si somos acumuladores, peor, tenemos de todo ahí metido que ya no usamos. La ropa que ya a usted ni le queda, porque tiene fe que un día va a bajar, la sigue guardando. Nos aferramos a eso. Nos aferramos a los hijos. Por eso nos volvemos sobreprotectores, porque queremos el bien para ellos, queremos cuidarlos de tantas cosas, pero no los dejamos crecer, no los dejamos independizarse, no los soltamos, nos aferramos a ellos, creemos que nos pertenecen, nos olvidamos que son solo un préstamo. Nos aferramos a la posición social, por eso estamos dispuestos a soportar el peor trabajo de la vida con tal de sostener un estatus.
de gastos y de compras que tenemos en algún momento. Y renunciar a eso no es renunciar al trabajo, es renunciar a mi estilo de vida. No quiero dejar mi estilo de vida, pero quiero dejar mi trabajo. ¿Qué pesa más? Mi estilo de vida. Me aguanto a los peores jefes con tal de tener el estilo de vida. Nos aferramos a las relaciones. Por eso nos quedamos con personas que nos hacen daño a veces. Y permanecemos con ellas aunque nos están hiriendo con frecuencia. No marcamos límites. No generamos distancia respecto a las personas que a veces nos causan dolor. Nos aferramos a la juventud. Por eso no queremos envejecer. No queremos sentirnos viejos. Resistimos y luchamos contra la pérdida de la caída del cabello, contra las arrugas, contra todo eso, porque no queremos envejecer y pensamos que la juventud es mejor, nos tenemos que aferrar a la juventud. Nos cuesta soltar. Nos aferramos a las rutinas. Por eso nos resistimos a los cambios. Nos incomodan cuando las cosas van a ser diferentes a como eran. Y sentimos que nos están forzando a hacer cambios que no nos gustan. Nos aferramos a lo conocido, porque lo conocido nos da seguridad. Lo desconocido nos somete a una presión de lo ¿cómo será? A veces la tecnología desafía esa parte de nosotros, porque la tecnología es aprender a usar algo que no sé cómo se hace y digo es demasiado complicado. En el fondo no es que creo que sea complicado. Es solo una excusa para no aprender algo nuevo. Y puedo seguir con la lista, es larga. Pero no es el sentido. El sentido es que estemos convencidos para iniciar hoy que sí tenemos esa tendencia a aferrarnos a las cosas, que nos cuesta soltar, que inconscientemente incluso nos aferramos a lo imposible. ¿Sabe? Cuando caminamos con Dios, indiscutiblemente nos vamos a enfrentar al desafío de soltar. Permítame recordarle el mapa que comentamos la semana anterior, que nos va a servir de ilustración de este recorrido que hacemos del Pentecostés. Dijimos 50 días, es el significado del término Pentecostés, que significa eso, son 50 días que pasan desde la Pascua hasta ese día que era una fiesta de primicias. Y en esta fiesta los discípulos se enfrentan a una situación porque la Pascua, la gran Pascua, nuestra Pascua, que es Jesús, cuando es sacrificado en la cruz, muere, resucita y le dice a sus discípulos: vayan y esperen al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo llega justo el día de Pentecostés. Entonces recordamos Pentecostés como la llegada del Espíritu Santo, pero Pentecostés era una fiesta judía. Y en ese trayecto de 50 días pasan cosas con los discípulos. Lo primero que pasa es que Dios los lleva a ellos a través del valle de las expectativas que no se cumplen. No voy a profundizar qué significa eso, porque eso fue lo que hablamos la semana pasada. Si usted quiere saberlo, vaya a YouTube, ahí está el mensaje, lo puede revisar. Y después de haber atravesado el valle de estas expectativas, Dios nos lleva a un lago donde sentimos que nos ahogamos. Este es el lago de aquello que tenemos que soltar. Este es el lago de las despedidas. En nuestra vida cristiana, en nuestro caminar práctico cristiano, lo vemos incluso en el bautismo. Cuando representamos aquel momento en el que somos sumergidos en las aguas y salimos a una nueva vida y el viejo hombre se queda. Por eso los bautismos en piscina no me gustan mucho, porque el último que le toca se recoge todos esos pecados. En el río se iban. Eso es mentira. Pero estamos caminando con Dios y Él nos lleva a este lago. ¿Sabe? Usted en su vida cristiana va a pasar a través de este lago. No es un lago agradable. Sentir que uno se está ahogando no es agradable. ¿Alguna vez has sentido que se está ahogando?
Cuando uno está mucho más joven, que se está aprendiendo a nadar o se cree el gran nadador y se lanza a las aguas profundas de una piscina o del mar y siente que se está ahogando, es horrible. Esa sensación de pérdida de control, esa sensación de que, bueno, Señor, aquí perdóname, me voy. Y en nuestra vida cristiana enfrentamos eso. No solamente nuestras expectativas son confrontadas en este valle, sino que ahora vamos a unas aguas donde nuestro pasado, todo aquello a lo que nos aferramos tiene que ahogarse. Y tenemos que empezar a despedirnos de eso. Y eso es doloroso. Una vez que aprendemos a despedirnos y que soltamos aquello a lo que estamos aferrados, entonces Dios nos lleva hasta la montaña de las oraciones no cumplidas o no contestadas. No vamos a entrar ahí para que usted venga la otra semana y sepa de qué se trata eso, porque ese es el recorrido. Pero hoy sí quiero meterme en este lago y quiero que nos sumerjamos juntos en este lago de las despedidas. Las despedidas duelen, cuestan. Algunas cuestan más que otras. Yo bromeo siempre con mi mamá sobre esto, ¿no? Hace como 17 años o 16 años salí por primera vez para Panamá con el objetivo de quedarme un tiempo. Y ese fue un momento de despedida crudo, ¿no? Que uno tragaba grueso. Y mi mamá no pudo evitar demostrar que estaba triste por la despedida, ¿no? Estaba llorando y toda aquella cosa. Y yo por dentro decía, bueno, lo superaremos, ¿no? Ya cuando los años pasen, ya esto se va a bajar. Y sí, ha mejorado. Ahora mi mamá ya no llora cuando yo estoy, sino cuando ya me fui. Y uno dice, bueno, ¿hasta cuándo esta cosa, no? ¿Hasta cuándo la despedida? Pero nos cuestan las despedidas. Soltar algo que queremos nos cuesta. Soltar el pasado al que estamos acostumbrados nos cuesta. Mire lo que dice Hechos, capítulo 1, versículo 10 y 11. Mire cómo los discípulos fueron sumergidos en este lago de despedidas dolorosas. Mientras Jesús ascendía, recuerda aquella escena, estamos hablando del principio del libro de los Hechos, el final, digámoslo así, del contacto físico de Jesús con sus discípulos. Y después de que Jesús había muerto, había resucitado, se había aparecido a sus discípulos, se los lleva a todos juntos y frente a ellos les da una misión y les dice, ustedes tienen que ir por el mundo y vayan a esperar al Espíritu Santo. Y después de decir todo esto, Él comienza a ascender. Y mientras Jesús ascendía, estando ellos mirando fijamente al cielo, se les aparecieron dos hombres con vestiduras blancas. Esto tuvo que haber sido un momento épico en la vida de estos hombres, que les dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera, tal como lo han visto, irse al cielo. Y ahí en este momento, este instante, estos dos sencillos versículos, los discípulos están en el lago, ahogando su despedida. Pareciera ser fácil, ¿no? Pareciera que lo que está pasando ahí es algo muy común. Ellos simplemente ven a Jesús y se van, pero ¿quién era Jesús para ellos? Jesús les había cambiado la vida. Jesús los había no solamente cambiado la vida porque Él era un ser maravilloso, sino porque habían dejado sus trabajos para seguirlo. Y 3 años después ya no tenían trabajo. Estaban desempleados, sus familias que dependían de ellos. ¿Ahora qué iban a hacer? Habían decidido dejar toda la vida normal para empezar a caminar detrás de un hombre que hacía cosas maravillosas. Él las hacía y ellos lo veían y ellos aprendían y decían, wow. Y a lo mejor en algún escenario decían, vamos a ver con qué nos va a salir hoy.
Vamos a ver qué va a hacer hoy Jesús. Dice que vamos a ir a tal parte, vamos a ver qué va a pasar. Vamos para el templo, vamos a ver qué les va a decir a los fariseos. Mira la cantidad de gente enferma que está. Vamos a ver a Jesús, ¿a quién sana hoy? ¿Y qué milagro creativo se saca del bolsillo? Habían desarrollado una profunda relación con Él, caminaban con Él, dormían con Él, vivían con Él, comían con Él, todo el día era con aquel hombre que arrastraba multitudes, los había vuelto famosos. Nunca fueron tan llamativos a los ojos del pueblo como hasta que Jesús llegó a sus vidas. Habían vuelto a creer, sabían que era el Mesías, el que se estaba yendo ahí no era cualquier persona como para decir chao, que te vaya bien, nos vemos, no. Se estaba yendo su amigo, se estaba yendo su maestro, se estaba yendo su Mesías. Esa no tuvo que haber sido una despedida fácil. Tuvo que haber sido tan complicada, tan fuerte, tan sentida aquella despedida que lo que Dios tuvo que hacer fue poner algo maravilloso en el cielo que los hiciera despertar. Porque si simplemente Jesús se va, ellos siguen su camino, pero se quedaron mirando, estaban en éxtasis diciendo, wow, ¿y ahora qué? Se nos va. Entonces tiene que venir estos ángeles y aparecer y decirle, señores, ¿por qué están mirando para acá? Su vista debe enfocarse en el camino que tienen por delante. Ahora esto es pasado. Ahora hay un futuro que tienen que seguir. Este no tuvo que haber sido un momento fácil. Desprenderse de Jesús tuvo que haber sido difícil. Y esta descripción que Lucas hace debe hacernos a nosotros pensar en qué difícil es soltar, pero soltar es un acto de fe. Cualquier cosa que tengas que soltar, desde lo más trivial hasta lo más significativo, es un acto de fe. Cuando soltamos a un ser querido porque se va, porque Dios se lo lleva, porque fue su hora de partir, el acto de fe es decir, Señor, sé que está en tus manos. Es que de hecho nunca estuvo fuera de ahí. Y empezamos a entregarle a Dios. Cuando tenemos que cambiar de trabajo, soltamos el anterior y decimos, lo hago pensando que me va a ir mejor ahora. Cuando soltamos a nuestros hijos, decimos, bueno, ya yo hice mi etapa, mi parte, ahora suelto para que ellos vayan a una vida mejor. Cualquier decisión que nos someta a un cambio, la hacemos con una expectativa de fe. Soltar es un acto de fe. Por eso todos tenemos que atravesar y ser sumergidos en este lago, porque tenemos que aprender a tener fe. Tenemos que aprender a soltar. Tenemos que aprender a entregar. Lo que Lucas describe aquí nos da algunas lecciones a nosotros. La primera lección que podemos obtener de Lucas en esta pequeña descripción es que en la vida cristiana tenemos que aprender a pasar de la experiencia celestial a la realidad terrenal. Qué bonito es estar en la presencia de Dios. Qué bonito es adorar a Dios, qué bonito es estar ahí, deleitarse en su presencia, pero el propósito de Dios no es que te quedes ahí con Él. No es que hagas una enramada, porque aquí todo está muy chévere, la manifestación del Espíritu es linda y nos disfrutamos ese tiempo. El propósito de Dios es que estando ahí, recargues para que sigas tu camino. Tenemos que pasar de esta experiencia celestial a nuestra realidad terrenal. Los discípulos están viendo a Jesús que se fue, se quedaron viendo y los ángeles dicen, hey, recuerden que les acaba de decir que tienen que ir para allá. Tienen que ir a esperar al Espíritu Santo, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que Él les dijo que es mejor que se vaya porque viene algo mejor que eso?
¿Qué puede ser mejor que tener a Jesús al lado? Es tener a Jesús adentro. Y eso no iba a pasar hasta que el Espíritu Santo no realmente hiciera su manifestación en la tierra. Dejar ir es difícil, pero dejar ir es pasar de las experiencias que están en nuestra cabeza, en nuestro corazón, a la realidad que tenemos que vivir. Es dejar de ver el cielo. Entonces te hago la pregunta: ¿hay algo que debas dejar ir en tu propia vida? ¿Hay algo que Dios te está diciendo que tienes que soltar? ¿Hay algo en lo que Dios te está diciendo: necesito que empieces a caminar porque solamente estás aquí esperando que yo haga? Y sabes, ya yo hice todo, lo tengo allá listo, pero tienes que caminar para allá, tienes que atreverte, tienes que dar pasos, tienes que moverte, tienes que soltar el sentimiento, o al menos echarte el sentimiento encima y caminar, porque no puedes llegar más allá si te quedas aquí. No puedes alcanzar lo que tengo para ti si te quedas haciendo lo mismo todo el tiempo. ¿Quieres algo más? ¿Necesitas algo más? ¿Quieres una nueva vida? ¿Quieres vivir diferente? ¿Quieres sentir mi presencia diferente? ¿Quieres vivir la misión? ¿Quieres entender el propósito? No te puedes quedar aquí preguntando. Tienes que moverte. Tienes que dejar de estar mirando para arriba y diciendo: Señor, ¿hasta cuándo? Y decir: Señor, voy a empezar a caminar. Aquí te voy a conocer. Tenemos que pasar de la experiencia a la vivencia, a la vida terrenal. Lo segundo que encontramos en este texto, y que es algo que tenemos que hacer todos los hijos de Dios, es pasar de lo externo a lo interno. El cambio en la vida cristiana no se trata de lo que está fuera de nosotros, que va a venir hacia adentro. Se trata de lo que está adentro provocando cosas hacia afuera. Porque cuando el Espíritu Santo viene, se nos mete adentro. Y el cambio se produce adentro. Jesús estaba fuera de sus discípulos. Caminaba con ellos, lo tenían al lado, lo veían al frente de las multitudes. Jesús caminaba y ellos iban y lo veían. Pero la nueva era que venía no era la era de Jesús caminando con ellos, era la era del Espíritu dentro de ellos, que era Jesús dentro de ellos. Tenían que pasar de esta vivencia externa, de decir: yo puedo correr a Jesús y acudir a Él cuando tengo una situación, puedo ir y buscarlo, Señor, no sabemos qué hacer. Jesús representaba la certeza, la firmeza, la confianza, la sabiduría, la orientación cuando ellos no sabían qué hacer. Jesús, tú sabes qué hacer, confiamos en ti, te creemos. Ahora Jesús no está y ellos dicen: bueno, ¿y ahora a quién voy a acudir? Por allá los discípulos le dijeron: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes esas palabras? Y Jesús ahora se va. ¿A quién vamos a acudir, Señor? Es que ahora la experiencia no es que vengas a tener que escuchar que te digan todas las cosas. Ahora es que el Espíritu se te va a meter adentro. La sabiduría va a estar dentro de ti, la certeza, la seguridad, la confianza tiene que estar en ti. Y cuando esto pasa, nos damos cuenta de que nuestro yo, donde ese Espíritu empieza a morar, está mal. Y estamos llenos de inseguridades y de preocupaciones y de traumas y de heridas. Y entonces el Espíritu Santo no nos puede dirigir. Por eso cuando venimos a Dios, Él se nos mete adentro para empezar a sanar lo que hay en nosotros, para que hallemos certeza y seguridad en la relación con Él. Qué bueno es que Dios nos ama tanto que nos quiere cambiar. Pasar de lo externo a lo interno es madurez. ¿Alguno de ustedes, aquí que estamos solo adultos, necesita que su mamá le recuerde que se tiene que cepillar los dientes? ¿Que se tiene que bañar? No, ya crecimos. Eso no lo hacía la mamá cuando estábamos niños. Nos tenía que andar diciendo: cepíllate los dientes, báñate. Y cuando ya uno había crecido un poquitito, que ya el olor le empezaba a salir: báñate por favor, o te voy a echar el agua porque ya no.
No aguantamos. ¿Qué significa eso? Que maduré. Aprendí, internalicé que era importante para mí cepillarme los dientes, bañarme y cosas semejantes. No hay nadie que me tenga que recordar que lo tengo que hacer. Yo lo hago porque esta es mi muestra de madurez. Ya maduré. Ya no necesito que me recuerden lo más básico y esencial de la vida. Internalicé, se volvió algo interno. ¿Cómo es en nuestra vida cristiana? ¿Ya maduramos? ¿O todavía necesitamos que nos recuerden que tenemos que ir a la iglesia? ¿O necesitamos que nos recuerden que tenemos que orar? ¿O necesitamos que alguien nos empuje a tener un tiempo de lectura bíblica? ¿Nos tienen que forzar a hacer estudios bíblicos? ¿Cuánto maduramos en nuestra vida cristiana? ¿Ya internalizamos lo importante que es en la vida estas cosas? ¿Ya internalizamos que nacimos para servir? ¿Que no estamos aquí para que nos sirvan, sino para servir a otros? ¿Para dar lo que tenemos, lo que sabemos, en beneficio de otros? Y por eso buscamos algún ministerio para involucrarnos y para dar, porque hemos entendido, hemos internalizado, hemos madurado, hemos pasado de lo externo, donde alguien nos dice, estas son las reglas, tienes que seguirlas, haz esto. A donde yo digo, ya entendí, yo lo voy a hacer por mí mismo, ya yo puedo caminar por mí mismo. El mismo ejemplo del caminar. Los niños al principio cuando están empezando a caminar, los tienes que llevar y queda uno con todo el dolor de cintura por todo lado, pero llega un día en que no necesitan que caminen con ellos. Ellos caminan solos. ¿Por qué? Porque maduraron. Entonces, si nos llevamos esto a la vida en Cristo, necesitas que alguien te ayude a caminar todo el tiempo. Digo, sí hay momentos en los que uno tiene sus lesiones, tiene sus caídas, sus golpes y necesita ayuda, pero es temporal. Pero si yo siempre necesito que me carguen, ¿no le parece un poco raro que mi papá venga un día acá y yo me le suba encima y él tenga que cargarme todo el culto? Decimos como que, espérate, hay algo en que no está bien. Que lo abraces es una cosa, que se le subas encima, tienes 40 y pico de años, o sea, como que más bien deberías cargar a tu papá. Y así somos en nuestra vida cristiana, tenemos X número de años en Cristo y estamos buscando que nos sigan cargando. No hemos pasado la experiencia del lago, no hemos soltado la vida de niños en Cristo, no queremos crecer. Cepíllate los dientes, cepíllate los dientes. 35 años, cepíllate los dientes, cepíllate los dientes. Imagínate, no hemos crecido. Tenemos que pasar de lo externo a lo interno. Tenemos que abandonar aquellos apegos a las cosas viejas y empezar a caminar hacia lo nuevo. Entonces evalúate bajo este filtro. ¿Cómo está tu vida cristiana? ¿Ya maduraste? ¿O te estás resistiendo? ¿Quieres ser adolescente toda tu vida, cristiana? ¡Qué caos! Todavía usted se puede resistir un poquito a envejecer en la vida y se pone sus cremas, se pone sus cosas y todo para verse más joven, pero en la vida cristiana no hay crema que valga. Ahí tienes que madurar sí o sí. Se te tienen que ver las arrugas de caminar cristiano. La tercera idea que obtengo de esta descripción de Lucas es que esta despedida hace que los discípulos pasen de ser espectadores a ser protagonistas. Antes ellos veían a Jesús hacer todas las cosas. Solo cuando Jesús les dijo, vayan ustedes y hagan tal cosa, ellos estaban felices porque los mandaron a predicar, evangelizar y toda la cosa, y echaron fuera demonios y sanaron enfermos y venían fascinados. Pero fue ese momento. Todo lo demás lo hacía Jesús. Y ellos obedecían.
Ahora los ángeles están diciendo a ellos: señores, ahora se tienen que mover, porque ahora son ustedes los protagonistas. Tienes que pasar en tu vida cristiana de ser solamente el espectador que se sienta en la silla a ver que todo pase, a ser el protagonista que provoca que las cosas pasen. Los discípulos vieron maravillas y milagros y cosas increíbles. Ahora les tocaba a ellos. Por eso soltar era un acto de fe, porque cuando ellos caminaban y decían: ahora el Espíritu está dentro de mí, y hay gente con necesidad, Jesús, que no está. El Espíritu está en ti, ahora pon tú tus manos y ora. Aquí no pasa eso, pero en otras iglesias pasa que la gente busca a los pastores para que oren porque ellos no pueden orar por sanidad. No maduramos. No somos protagonistas, queremos ser espectadores toda la vida. Usted tiene una persona en necesidad, ore por ella. ¿Alguien necesita un consejo? Denle un consejo basado en la palabra. Bueno, yo no soy muy bueno dando consejos, entonces estudie la palabra. Tenga una relación con el Espíritu Santo. Aprende y desarróllelo. No se quede toda la vida mandándole gente a todo mundo. Reconozca sus límites. Hay puntos que no sabemos tratar, pero tenemos una base para poder dar un inicio. Primeros auxilios los podemos dar. Jesús vino a cumplir una misión en la tierra. Esa misión no era solamente morir en la cruz y restaurar toda la creación. Parte del motivo de esa misión era formar a sus discípulos, porque una vez que Él se fuera, a ellos les tocaba la misión. Entonces Jesús cumplió su parte de la misión. Ahora le tocaba a los discípulos cumplir la suya. Esta es la era del Espíritu Santo. Les tocaba dar pasos de fe. Ahora ellos tenían que caminar, y por eso Jesús les dijo: se van a tener que mover, y no solo en Jerusalén, amigos. Van a tener que ir hasta los confines de la tierra. Y yo estaré con ustedes todo el tiempo. Por eso van a poder bautizarlos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso van a poder enseñarles a guardar todas las cosas que les he mandado. Por eso van a poder hacer milagros y señales. Van a orar por los enfermos y se van a sanar. Pero ustedes son los que se tienen que mover. Porque ya yo hice mi parte de la tarea. Son ustedes los que tienen que hacer la otra. Se tienen que mover. Esto nos desafía incluso mucho más profundo en nuestra vida. Cuando uno está viviendo sus primeras etapas de vida, uno no es culpable de lo que le pasa. Realmente uno es víctima de lo que le pasa. ¿Por qué? Porque uno es una persona que depende de otros en todo sentido de la palabra. Y vamos creciendo, pero seguimos siendo dependientes. Y quienes nos cuidan, quienes nos crían, quienes están alrededor de nosotros, hacen muchas cosas respecto a nosotros. Incluso cosas no buenas que nos han herido, que nos han afectado. Pero una vez que yo crezco y maduro y me doy cuenta que tengo una situación, ya yo no soy víctima, ahora yo soy protagonista de esa situación. Ahora yo tengo que hacer algo al respecto. No fuiste culpable, anoté aquí, de un trauma que sufriste, un temor que te infundieron, o un mal hábito que te enseñaron. Pero ahora eres responsable de sanar ese trauma, de superar ese miedo y de cambiar ese hábito. Alguien te enseñó mal, aprendiste mal. Listo, ya sabes que aprendiste mal, ahora sí eres responsable de cambiarlo, porque si no lo cambias, el culpable eres tú, porque ya te diste cuenta y no hiciste nada. ¿Se da cuenta todo lo que significa esto? Ser protagonista de nuestra propia vida. Es que yo no voy a dejar que los que están a mi alrededor sean los que definan lo que yo voy a hacer. Empiezo a sanar yo solito y digo: tengo que sanar, tengo que corregir, tengo que cambiar. Tengo al Espíritu Santo que me revela las cosas que tienen que ser cambiadas en mi vida. Y busco ayuda, busco quien me pueda tirar la mano, tender la mano. Hay cosas que digo: bueno, esto lo puedo trabajar con Dios en oración. Y hay otras cosas que digo: esto no lo puedo trabajar. Me saboteo solito, voy a buscar ayuda de alguien más.
para que me ayude en mi caminar, pero soy responsable de mi proceso. Trabajo con muchas personas que buscan ayuda de algún tipo y entre mi pequeño discurso de apertura le digo, este es tu proceso, tú eres responsable, tú vas a poner pautas, yo te voy a acompañar, te voy a hacer recomendaciones, voy a ponerte sobre la mesa un escenario para que lo analices, pero tú eres el que tiene que hacerlo. Tú mismo sabes cuándo necesitas esa ayuda, cuándo te estás ahogando, mejor que yo. Eres el que guía tu proceso. Somos responsables de nuestro proceso. Y le digo a la gente, mi objetivo no es que te quedes trabajando conmigo el resto de la vida, sino que tengas herramientas para que tú camines y no me necesites. Yo te doy la herramienta, te enseño a usarla, pero tú la tienes que aplicar. Y en el camino seguramente necesitarás refrescar algunas cosas, puedes venir. Somos responsables. Como hijos de Dios tenemos que ser responsables de nuestros procesos. Nosotros siempre estamos buscando que alguien nos ande arriando. Como digo otras veces, nos hemos llevado al extremo el concepto de la oveja tonta. En nuestra vida cristiana queremos ser ovejas tontas toda la vida. Y no entendemos que eso fue un ejemplo para entender las multitudes que no tenían al Señor y por eso necesitaban un pastor. Pero cuando Dios te trae, te cambia. Te da un linaje nuevo, te da una identidad nueva, te hace un ganador, un vencedor, te hace una persona victoriosa, te da fortaleza, firmeza para enfrentar todos esos desafíos y para cambiar esa mentalidad de oveja. Conserva la humildad. Pero ahora es un león. Que ruge. El cuarto elemento, y con este cierro este mensaje de hoy, que está en estos versículos, es que en este lago de las despedidas, nosotros pasamos de la lógica a la fe. Pasamos de querer entenderlo todo a creerle a Dios. Ahora, no es que nuestra fe es ciega, solamente que no depende de nuestro entendimiento, porque a veces la fe va más allá de tu capacidad de entender. Igual vas a tener que creer, aunque no entiendas. Les pasó a los discípulos con el Espíritu Santo. ¿Usted cree que ellos estaban acostumbrados a las nuevas lenguas y a la manifestación de una paloma y una llama sobre ellos? No estaban acostumbrados. Tenían que tener una mente abierta para entender que si el Espíritu Santo venía con una manifestación, no era algo que podías cuestionar. Tenías que creer. Y sabe, a veces nosotros cuestionamos cosas que vemos de manifestaciones del Espíritu, porque sí es verdad que nos hemos llevado al extremo cosas y hemos sido muy emocionalistas en otras. Pero siempre que veo algún escenario semejante, yo digo, bueno, ¿quién soy yo para decir que ese no es el Espíritu de Dios? A menos, claro, que esté fuera de su palabra, porque Él no se va a salir de su palabra. Pero hay manifestaciones que no comprendo. Y digo, ¿el Espíritu Santo? Él se puede mover como le dé la gana, o él me va a preguntar a mí si esa es la manera en que Él se tiene que manifestar. Y como le digo, Él no se va a salir de su palabra. La mejor manera en que yo lo puedo observar es ir a su palabra. Y me voy dando cuenta. Tengo que pasar de la lógica humana y la mía propia a la fe. Y mire, hay algo que es clave en esto. Los ángeles le terminan diciendo a los discípulos, este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera tal como lo han visto irse. ¿De qué están hablando ellos? Jesús va a venir otra vez. Les está poniendo a ellos un panorama de eternidad en el corazón. Y les está diciendo, no solamente es que va a venir el Espíritu Santo en Pentecostés, es que Jesús no se desapareció de la nada, va a regresar. Y va a venir en otros términos, va a venir de otra manera. Esperamos y aguardamos
el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Pero mientras Él se ha ido y ustedes no lo pueden ver, ustedes se van a estar preparando, porque si no, cuando Él venga no se van a dar cuenta. Amén. Lo que va a estar pasando ahí a su alrededor es un desafío y una preparación, porque ahora ustedes tienen que entender que ustedes son seres, personas de otro mundo. No somos seres de esta tierra. Entonces, el lago de estas despedidas nos hace entender que no me puedo apegar a nada de lo que hay en esta tierra. Cuando salgo de ese lago y sigo caminando, ya salí como un ciudadano celestial. Ahora estaba bromeando a los internacionales que regresaron hoy. ¿Sabe? Uno es más cristiano que panameño, más cristiano que costarricense, más cristiano que cualquier otra nacionalidad, porque no somos de esta tierra. Sí, amamos cosas de acá, de la cultura y demás, pero no estamos pegados a eso. Entendemos, si se da cuenta, cómo llegamos al mismo punto. Estar aquí en este lago es despedirnos de estas cosas de la tierra, es no apegarnos a las cosas de la tierra. Lo experimenté cuando me vine a vivir a Panamá y dije todo está bien y feliz en Costa Rica. Dios dice es para allá. En mi vida había pensado vivir en otro país. No necesitaba, no quería. No era algo que tenía como ideal. Hay gente que sí, yo quiero vivir en otro lado. No, yo no tenía ese pensamiento. Y cuando llego aquí aprendo. No me puedo apegar. Mientras Dios diga aquí, es aquí. Pero el dueño del destino, del próximo paso, es Él. Y cuando Él dice que hay que moverse porque hay que estar dispuestos a soltar todo lo que significa estar en un lugar, desde lo material hasta la gente. Eso no es fácil. Mis amigos de la vida en Costa Rica siguen siendo mis amigos, aunque no los vea. Y cuando voy los busco y salimos, conversamos, tomamos café, nos reímos, hacemos cosas de amigos, pero ya no están cerca todo el tiempo. Ahora he hecho nuevos amigos. La vida ha cambiado. Cuando nosotros hemos sido sumergidos en el lago de las despedidas, aprendemos que nuestra vida, la vida que sale de ahí, ya no es nuestra. Ahora le pertenece al Señor. Quiere decir que este principio de soltar es intrínseco a la vida cristiana. Y debemos aprender a vivir libres del pasado. Ahora recuerde lo que hemos dicho, y lo digo a manera de cierre. La idea que ha sostenido y sostiene esta serie es que no puedes ser lleno del Espíritu si estás lleno de ti mismo. Entonces, ¿qué te está señalando Dios que tienes que soltar hoy? ¿Qué tienes que dejar? ¿Qué tienes que abandonar? ¿Qué estás mirando en vez de estar caminando? ¿Qué te está diciendo Dios? ¿De qué te tienes que desapegar? ¿De alguna conducta, de alguna seguridad, de algún pensamiento, de alguna forma, de alguna persona, de algún estado? Y le invito a meditar en eso.